Hombres que terminaron como bestias por desafiar a Dios. Es el tema de la reflexión para este momento. Hombres que terminaron como bestias por desafiar a Dios. La Biblia enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre con dignidad y propósito y responsabilidad espiritual, sin embargo, cuando el hombre rechaza la autoridad divina, se enaltece a sí mismo y vive conforme a sus propios deseos, comienza un proceso de degradación moral y espiritual que puede llevarlo a perder aquello que lo distingue como criatura hecha por Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos claros de hombres que al desafiar a Dios con soberbia, desobediencia o idolatría, terminaron viviendo de una manera comparable a las bestias, dominados por instintos, pasiones desordenadas y un orgullo que lo alejó de la comunión con el Señor. El orgullo que degrada al ser humano. Uno de los casos más impactantes es el rey Nabucodonosor, gobernante del imperio babilónico. Este rey se exaltó a sí mismo, atribuyéndose la gloria de su poder y olvidando que toda autoridad proviene de Dios. Como consecuencia, el Señor permitió que perdiera la razón y viviera como un animal del campo. Dice la Biblia, y fue echado entre los hombres, y su corazón se hizo semejante al de la bestia, y con los asnos montése fue su morada, y él hacía comer como a bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Daniel capítulo 5, versículo 21. Este relato muestra tanto el juicio de Dios frente al orgullo humano como su misericordia. Pues cuando Nabucodonosor reconoció la soberanía divina, su entendimiento le fue devuelto. El hijo pródigo dejó de hijo a convivir con las bestias. Jesús enseñó esta misma verdad por medio de la parábola del hijo pródigo. Este joven decidió apartarse de la autoridad de su padre, buscando independencia y placer, pero terminó en una condición de extrema humillación y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lucas capítulo 15, versículo 16. Un hijo terminó viviendo entre animales, deseando su alimento. El pecado no le quitó su condición de hijo, pero sí lo llevó a una vida degradada hasta que volvió en sí y se arrepintió. Saúl, cuando se pierde la presencia de Dios. El rey Saúl desobedeció repentinamente a Dios y como consecuencia perdió la comunión con él. Aunque no se transformó físicamente en una bestia, su conducta reflejó una vida dominada por impulsos carnales. Saúl terminó gobernado por celo, ira, violencia, confusión y locura espiritual. Las Escrituras declaran que el Espíritu de Dios se apartó de él. Desde ese momento comenzó a actuar como alguien sin dominio propio, guiado por emociones desordenadas y no por la dirección de Dios. Caín y el pecado no dominado. Antes de que Caín asesinara a su hermano, Dios le advirtió claramente: el pecado está a la puerta y tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Caín no escuchó la voz de Dios, permitió que el pecado dominara su corazón y terminó matando a su hermano. Como resultado, su vida quedó marcada por el alejamiento y la dureza espiritual. Caín terminó errante, endurecido y sin comunión con Dios. El pecado lo condujo a una vida instintiva, violenta y sin dirección espiritual. El faraón, un corazón endurecido. El faraón de Egipto desafió directamente al Dios vivo, negándose a obedecer su palabra, aún después de múltiples advertencias. La Biblia muestra que su corazón se volvió cada vez más endurecido. Su actitud se caracterizó por ser dura, cruel y inhumana. Terminó persiguiendo al pueblo de Dios con furia descontrolada, como una bestia enfurecida, y encontró su fin en el mar, bajo el juicio divino. Éxodo 14:28. Goliat, soberbia derrotada. Goliat no solo desafió el ejército de Israel, sino al Dios de Israel. Confiaba en su tamaño, su fuerza y su armadura, actuando con arrogancia y desprecio. Su actitud refleja la de una bestia orgullosa que confía en su poder, pero fue humillado por Dios
y derrotado por una simple piedra lanzada por David. La Biblia muestra un patrón claro y constante. Cuando el hombre rechaza a Dios, pierde aquello que lo hace verdaderamente humano. Sin Dios, el orgullo se convierte al hombre en bestia. El pecado domina los instintos, la razón se oscurece y el corazón se endurece. Desafiar a Dios, vivir en desobediencia y rechazar su verdad conduce inevitablemente a una vida degradada y vacía. El ser humano fue creado para reflejar la gloria de Dios, pero cuando se aparta de Él, pierde el rumbo y termina viviendo conforme a sus impulsos. No obstante, la Biblia también enseña que el arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Dios sigue dispuesto a devolver el entendimiento, la dignidad y el propósito a todo aquel que se humilla delante de Él. Alejarse de Dios siempre degrada, pero volver a Él siempre restaura. La verdadera humanidad no se pierde por falta de fuerza, sino por falta de comunión con Dios. Solo cuando el hombre reconoce al Señor como soberano puede vivir conforme al diseño por la cual fue creado. Dios te bendiga.